Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que todavía estamos en Nevada. Las Vegas está a unos 40 minutos de aquí y estamos en un parque estatal que se llama Valley of Fire, que quiere decir el Valle de Fuego. Ya saben por qué. Miren, toda esta mano es rocas rojas y aquí estoy subido encima de una, pero pues hay un poco alrededor, como pueden dar cuenta. Así que aquí empiezo apenas. Vamos a ver cómo nos va y ahí nos vemos al final. Chao pues. Bueno, y después de un poquito más de una hora manejando y 55 millas, por fin llegamos a la parte pues del parque. Todavía no estamos dentro. Y justo después de esto vi algunos carros estacionados y parecía un mirador, así que me bajé a mirar cómo se veía. Es como la boca del valle, así que ustedes me dirán cómo lo ven, si les gusta o no. Y ahí los dejo pues para que lo disfruten. Chao pues. Y yo que pensaba que yo tenía mucho equipo, mira ve, se acomodó ahí y no dejó tomar foto a nadie. Así que ya entramos al parque, así que vamos a ver un museo, vamos a ver las rocas, hay varias estaciones dentro de las rocas y todo, así que no se lo pierdan. Hay hasta unas casas de unos indígenas, unos jeroglíficos también, así que quédense conmigo, está bacanísimo esto. Como pueden darse cuenta, ese piso es súper árido. Como les decía, solo unas maticas y que otras verdes, pero de estos arbustos, y estamos en invierno supuestamente aquí, ¿no? De estos arbustos no sale nada más que esto. Aquí no hay árboles, pura roca, vean eso. Pura roca y roja, vean. Así que qué bonito que tengamos tierra fértil en nosotros. Aquí está el mapa del parque y como saben es el parque estatal más grande que hay en Nevada y muestra muy bien por dónde conducir para ver todas las atracciones. Así que sigamos a nuestra próxima estación y aquí ya llegando a nuestra próxima estación tenemos una cosa muy especial. Hay un tronco petrificado, además de algunos caminos para caminar y otros para seguir viendo pues el parque alrededor. Les cuento lo que dice este letrero.
Mientras el tronco estaba enterrado, el agua subterránea llevó una mezcla de minerales, llenó los espacios de la madera, petrificando el tronco. Los colores son producidos por el óxido de hierro y el óxido de magnesio. Chéverísimo, ¿cierto? Wow, y vean esta toma tan bonita para que se den cuenta dónde estamos y cómo se ve. Y ahora seguimos para nuestra próxima estación. La próxima estación es donde están los jeroglíficos de los indios, así que muy interesante. Quédense aquí conmigo. Bueno, aquí llegamos a esta roca que se llama Atlantic, que es donde los indios le sacaban filo a los dardos y a las flechas. Pero también hay unos jeroglíficos escritos aquí. No sé hace cuánto están, pero eso habla. Así que vamos a subir allí. Es una subida allí, mírenlos, ahí se ven. Y vamos a dar una vuelta. Vean las puntas ahí donde sacaban el filo de las flechas. Pero hay unos jeroglíficos también, vamos a ver. Entonces miren esta parte, aquí era donde los indios sacaban el filo de las flechas. Y eso está así por la erosión, por haberlo hecho ellos, pues. Pero no es que sea naturalmente así. Eso decía pues en la parte de antes. Tan bacano. Estos son los jeroglíficos que les estaba diciendo ahorita. No saben cuántos años tienen supuestamente, no sé. Pero eran hechos por las tribus anteriores, ¿no? Y vean que aquí al otro lado está lo de las flechas que les mostré ahorita. Ahí está, ahí está. Ahí estaban hablando que hace más o menos 4000 años tienen, pero realmente no saben qué significan. De pronto lo único que querían representar era como la naturaleza alrededor de ellos, ¿no? Pero realmente de pronto no querían decir nada más que eso. Esta roca gigante aquí vamos a ver el valle donde estamos. Recuerden que llama esto el Valle de Fuego. Esto está en Nevada, muy cerca de Las Vegas. Estamos más o menos como a 40 minutos de Las Vegas. Sigamos el recorrido pues. Bueno, y les cuento que estamos llegando a la parte principal del parque, que es donde hay un chalet, donde están toda la gente, como la policía y todo, que vigila el parque. Y fuera de eso hay baños y todo, pues si quieres ir al baño y todo. Pero además había como un museíto dentro, así que venga, les muestro, está al lado de una piedra espectacular, o sea, hay una montaña piedra aquí espectacular. Se van a dar cuenta que muchísima gente toma foto y todo. Y pues fuera de eso está pues el chalet y todo, así que ahí los dejo pues y seguimos. Aquí hablan de todas las rocas por las que se compone el valle. Limestone, sandstone, gypsum. Fragmentos y ollas de arcilla que han sido encontradas en el valle, algunas con más de 1000 años. Aquí nos muestran un poquito la vida salvaje que hay en el valle. Le dicen una cabra, pero obviamente que para nosotros no es una cabra esto. A este lado es un lobito, véanlo aquí. Y al otro lado, para que vean el tamaño, es un coyote adulto. Y esta pues es la cabeza de la señorita, ¿ve? O del macho, porque los cachos así son los machos. Todo un santo cachón ese man ahí. Oh, señor. Mire eso. Y aunque no lo crean, este desierto hace 500 millones de años era un mar y estaba lleno de vida. Así que tenemos que cuidar el planeta, muchachos. Reciclar, basura en la basura. Ojo con esas bolsas de plástico. Como les decía ahorita, hay mucha historia pues de que hubo pueblos inmigrantes desde los años 1400 antes de Cristo. Y aquí muestra un poquito la historia, lo que han encontrado y todo más o menos. Así que interesante. Vea, cuando hay veces tiene agua y cuando hay veces no tiene agua. Aquí no llueve mucho, ¿no?
Bueno, y seguimos nuestro camino. Vamos atrás de la montaña donde paramos. Vamos a subir un poco. Así supuestamente podemos ver un poco de vida salvaje de la que acabamos de ver en el museo, como la cabra y el lobo y todo lo demás. Así que no se vayan. Además vamos a ver unas casas y todo. Pero les quería recordar por qué estamos aquí. Vean estas rocas, vean el paisaje que hay. Hay veces uno se queda como que wow, hay cosas tan bonitas en la naturaleza que uno no conoce o no se imagina, o todas las variedades de cosas que hay en la naturaleza en general. Así que los dejo para que disfruten un poquito la vista, por lo que vinimos realmente aquí. Esta es la mirada para un lado del cañón, pero también hay una cúpula. Hay una cúpula de silicona. Vean aquí las dos temperaturas, vean. Lo rojo y lo otro es sílica. Ahí están las dos temperaturas juntas. En el museo me dijeron que podíamos en este valle mirar la diferencia entre la roca roja y blanca, que la roja fue más caliente, producida cuando era más caliente. Súper bonito. I don't have such a good zoom out of you, but Y miren que nos terminamos encontrando un rebaño de las cabritas que les dije ahorita. Ahí están, hay unas en un grupo, hay unas caminando, hay veces se escondían y todo, estaban bastante lejos, pero sí alcanzan a ver un poquito, bien bonitas. Así que hasta vida salvaje vimos en el viaje. Bueno, y aquí seguimos nuestro camino. La verdad es que tengo mucho material, no sé qué rocas mostrarles porque hay de todos los colores, de todos los sabores. Como les decía, dentro del parque hay muchísimas estaciones y cada una con algo especial, y no solamente especial, sino algo que conocer y caminar alrededor. Así que es muy difícil, pero les voy a mostrar las cosas más importantes de pronto que quedan ahí, pero entre los caminos y todo muy bonito. Como les decía, una maravilla de paseo, realmente estando allá es que se ven los colores como más vivos y todo. Vamos a llegar a la próxima estación, que supuestamente es el Lone Rock, así que sigamos pues. Es el Lone Rock, así se llama esta, pero no es el Lonely, sino que le llaman Lone. Y está al lado aquí, me imagino que se cayó de esa parte de arriba en algún momento. Miren esos huecos y todo, qué berraquera es.
¿Qué tal la mesita para almorzar ahí? Que vuelvas a Piedra y le caiga una encima. De ahí nos fuimos a las cabañas, que era la próxima estación. Aquí hay un poco de historia del parque. Dicen que las 3 casitas fueron construidas por el Cuerpo de Conservación Civil, que en inglés se llama CCC, después de que el Valle del Fuego se convirtiera en parque estatal. Las casitas se conservan como recordatorio del trabajo del cuerpo que las hizo en el parque. En tan solo el primer año después de abierto el parque, más de 9,000 personas lo visitaron. Increíble, ¿cierto? Están hechos de sandstone. Quiere decir piedra de arena. Algunas veces la utilizaron para refugiarse, pues, si había como tormentas de arena o algo así. Así que muy bacano. Eran tan bacanas las escaleritas que hay allí y todas las formaciones, pues, de esta roca que hemos visto en todo este parque todo el día. Mira lo que queda del techo, y tiene fogata todavía, ¿ves? Tiene techo y tiene fogata. Bueno, espero hayan disfrutado del capítulo. Les cuento que es un sitio bastante grande, no pensé que fuera tan grande, así que me quedé corto de tiempo. Ya está colocando anochecer y hay que salir del parque antes de que se anochezca, así que ahí los dejo. Espero hayan disfrutado, hice lo que pude hacer. De todas maneras, ahí va a haber otros poquitos más. Voy a ir al Cañón del Colorado también, así que vamos a completarlos y todo. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar aquí. No olviden de suscribirse, compartan y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Chao pues.